Un inmenso abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas con nosotros para este encuentro de los jueves. Un jueves que será también muy enriquecedor en este programa de espiritualizarse con nuestro gran querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Hoy hablaremos de un tema maravilloso, un tema que nos va a llevar a la reflexión, a conocernos un poco más, a darnos cuenta cómo va nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de evolución, nuestro nivel de aprendizaje. Mi querido Gonzalo Rodríguez, un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy es jueves, los jueves con Gonzalo. Así es, encantado, ya lo sabes. Oh, muchísimas gracias, mi amigo del alma. Hoy vamos a hablar de un tema que son obstáculos, lo veo de esta manera, mi querido Gonzalo, de esos obstáculos que a veces en la vida se van presentando y producto de esas creencias que nosotros vamos teniendo no nos dejan avanzar en el mundo espiritual. Cuando nosotros nos negamos a algo que no entendemos, también nos estamos negando a aprender, ¿no? Y parte de eso es dos variables que aparecen aquí. Una, el fanatismo, ¿no? El fanatismo en cualquier área y el ego espiritual. Esas dos barreras y más barreras que podemos tener al momento de querer avanzar en ese despertar espiritual, Gonzalo. Me dijo, pues encantado, ya sabes que a mí todos los temas que propones me parecen siempre muy oportunos, este también lo es, y por lo tanto, pues encantado que hablemos de ello, ¿no? Yo creo que tanto el fanatismo, ¿no? Que también se puede llamar fundamentalismo o también se puede llamar rigidez mental, ¿no? Que son tres términos que de alguna manera definen lo que tú quieres presentar como barrera, ¿no? Es un tema que es bueno comprenderlo y saber de dónde viene y cómo se cura, ¿no? Y luego también el ego espiritual, pues efectivamente es otra barrera, que aunque no es exactamente lo mismo que el fanatismo, que el fundamentalismo, pero veremos cómo tienen una cierta relación al final, ¿no? Pero son temas distintos que hay que tratar de manera distinta. O sea que, como tú quieras, si quieres empezamos por el problema del fundamentalismo. Como usted quiera, mi amigo querido, como Pues usted quiera está bien. para allá vamos, a ver qué Para sale. allá vamos. Ok. Pues mira, hijo, vamos a ver, el fundamentalismo o la rigidez mental, a mí, como siempre, me gusta comprender el tema para poder sanarlo, ¿no? O sea, ¿qué es el fundamentalismo? ¿De dónde surge? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se vive? ¿No? Y eso nos ayudará a comprenderlo mejor. Luego, a partir de ahí, pues podemos efectivamente ver cómo lo podemos resolver cuando aparece, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que comprender del fundamentalismo, de la rigidez mental, que es lo mismo, es que en el fondo es un mecanismo de defensa del ego, ¿no? Que la gente usa para no perder el control, ¿verdad?, de las cosas o de los eventos, y porque ya sabes que el ego tiene la necesidad de seguridad, ¿no? Y claro, cuando hablamos de seguridad, pues hay muchas seguridades que el ego quiere, pues económica, afectiva, la seguridad de salud, pero una de ellas es la seguridad en las creencias, ¿no? En qué pienso de la realidad, porque eso te da seguridad de alguna manera, te pone en tu zona de confort, ¿verdad? Pero las personas fundamentalistas o rígidas, pues en el fondo son personas muy egoicas, aunque no se den cuenta, ¿no? Porque el fundamentalismo se mueve solo, fíjate, a nivel mental. ¿Ves? No se mueve a nivel espiritual, es a nivel mental, ¿verdad? Y los rígidos viven, o los fundamentalistas viven mucho en el campo mental, en el campo de las creencias, ¿no? Y tienen una tendencia a reprimir lo emocional y a endurecer el corazón, ¿verdad? Porque lo que más les importa es la exactitud, orden y pulcritud de sus creencias o ideas o lo que sea, ¿no? Un fundamentalista no va a cambiar de opinión sobre lo que cree o piensa por mucha evidencia que le presentes, ¿no? Recuerdo como ejemplo, porque siempre es bueno poner algún ejemplo, ¿no? Cuando Galileo, ¿no?, pues miró por el telescopio y vio que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era al revés, ¿no? Pero las creencias de aquel momento, los fundamentalistas de aquel momento, decían que eso no podía ser por mucho que él mirara el telescopio. Entonces Galileo les invitaba a mirar por el telescopio y comprobarlo ellos, y se negaban a hacerlo, porque decían que nada de lo que vieran o dejaran de ver iban a cambiar sus creencias, ¿no? Entonces, claro,
eso es contrario a lo que la propia religión católica enseña hoy, ¿no? Porque ya sabes que hemos hablado alguna vez que la primera exhortación apostólica, ¿no?, del Papa Francisco, en el punto 243, dice: cuando la ciencia, haciendo un buen uso de su labor, ¿no?, demuestre algo, claro, la fe no puede contradecirlo, porque si no entraríamos de lleno en el fundamentalismo. Mire usted, me da igual lo que la ciencia muestre, me da igual lo que se sepa de las cosas, yo sigo pensando lo que yo pensaba, ¿no? Y no hay manera de presentarles evidencia en contrario, ¿no? Y claro, eso es un gran freno al crecimiento espiritual porque frena la comprensión espiritual. Si algo tiene de bueno el mundo en que vivimos ahora, es que por primera vez en la historia de la humanidad el conocimiento científico está presentando una realidad que coincide más o menos con lo que los místicos han dicho siempre, cosa que no pasaba con la física clásica, ¿no? Entonces, un fundamentalista religioso, por ejemplo, pues ignora la ciencia moderna, simplemente porque no presenta un contexto mental o una visión que concuerde con sus ideas. Y eso es un freno brutal, por ejemplo, ¿no? Y hay que comprender de dónde viene. Claro, cuando hablamos de ego, Gonzalo, estamos hablando de miedo también, ¿no? Hombre, claro. Y entonces, cuando escuchamos algo diferente a lo que me ha dado a mí cierto tipo de estabilidad, lo digo porque pues, a veces sucede, ¿no?, que personas que escuchan algo, bueno, a veces no, muy común, y escuchan algo que va o que rompe alguna creencia o alguna idea de que ya estaba establecido durante toda la Claro. vida, y escuchan algo, inmediatamente aparece el miedo, y cuando aparece el miedo aparece la defensa, ¿no? O el ataque hacia alguien, cuando se dice algo que yo todavía no puedo ni aceptar ni quiero comprender. Claro, porque si lo aceptaras o lo comprendieras, amenazaría a tu seguridad en tus creencias porque tendrías que cambiarlas de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, en el fundamentalista lo que nunca hay es flexibilidad, ¿verdad? Y en el fondo tampoco deseo de complacer a otros, ¿verdad? Porque eso, o sea, prefieren no perder el control que ayudar a otro o que servir a otro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando entrevistaste a Pablo Dors, con el que sabes que me une una gran amistad y muchas ocasiones de colaboración, ¿no?, pues pusiste un ejemplo al final de la entrevista que me pareció extraordinario para explicar esto, ¿no? Porque recuerdo que contaste la anécdota de una señora cuyo hijo se había suicidado y, pues por lo que sea, pues la persona el párroco, ¿no?, que llevaba el camposanto o tal, le dijo que no podía enterrarse ahí porque no era digno del amor de Dios, ¿no? Bueno, eso es un perfecto ejemplo de fundamentalismo, porque ahí no le preocupó a esa persona el sufrimiento de esa mujer, no le preocupó la compasión, no le preocupó practicar el amor, ¿verdad? Sino que lo que preocupó fue mantener las reglas y las normas ¿sabes?, y la rigidez, ¿no? Pero claro, eso no es el amor. Y es curioso que en las religiones esto ocurra porque los padres de las religiones, los fundadores de las religiones, empezando por el propio Cristo, ¿no?, pero siguiendo por San Pablo, por ejemplo, ¿no? Fíjate la frase famosa de San Pablo de: si un hombre pudiera descubrir el reino del amor interior a través del cumplimiento de reglas y normas, Cristo hubiera muerto en vano, ¿no? Fíjate hasta dónde llega San Pablo, ¿no? Entonces, lo que es a veces paradójico es que incluso en religiones que tienen que estar basadas en el amor y que hemos tenido grandes santos y místicos que nos lo han explicado, pero en niveles de conciencia inferiores, pues claro, el miedo impera y la sensación de seguridad es muy fuerte y entonces no te permite expresar el amor, ¿verdad? Porque estás fijado en reglas, normas, creencias, ¿no? Un fundamentalista no ha comprendido todavía que los libros sagrados hay que leerlos en forma simbólica, no en forma literal. Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? El Génesis dice: y Dios creó el mundo en 6 días, ¿no? Y al final del 6.º día descansó. Bueno, o sea, ya sabemos ahora que no fueron 6 días, fueron como 6 épocas, ¿no? y además no descansó al final del 6.º día porque la creación es continuada.
Dios sigue haciendo su acción en el mundo continuamente. Si la conciencia no creara la realidad, no ocurriría nada. Luego, una visión más moderna, claro, no quiere decir que el Génesis no tenga un simbolismo acertado, porque ya te dice que Dios creó la realidad, y pero te lo dice con un lenguaje, pues eso, de hace miles de años, en 6 días, y tal. Bueno, pues, pero eso es simbólico. O cuando no, yo no voy a creer que Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena. O sea, eso es un símbolo para explicarme otra cosa, ¿no? O cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Hay que pasar a cuchillo a los habitantes de Jericó. Hombre, se refiere que hay que pasar a cuchillo el ego de los habitantes de Jericó, ¿no? Pero no a los habitantes, ¿no? Claro, entonces, los libros sagrados no podemos comprenderlos si los leemos de forma literal, ¿no? Que es lo que hace muchas veces un fundamentalista. El otro día me reía mucho, me hizo mucha gracia más que otra cosa, ¿no? Porque vi un programa en YouTube, pues de una asociación muy religiosa, ¿no? Que intentaba explicar qué pasaba en el cielo, ¿no? Y entonces cogían esta enseñanza de Jesús, que en el cielo hay muchas moradas, y ellos entendían que lo que Jesús quería decir es que en el cielo había muchas casas y que cada casa era diferente la una de la otra. Hasta decían los metales de los que estaban hechas. Digo, pero un momento, o sea, un momento. Cuando Jesús dice que en el cielo hay muchas moradas, no se refiere a muchas casas, sino a muchos niveles o dimensiones, ¿no? Y además, claro, los metales de la Tierra, pues ya sabemos que en las dimensiones más elevadas no pueden estar porque se derretirían. O sea, claro, la vibración más alta de las dimensiones espirituales derretirían un metal. Entre otras cosas porque al ser una vibración más rápida produce más calor. No sé si me explico. O sea, ya tenemos que modernizar el pensamiento, porque si seguimos leyendo los libros sagrados de manera literal, no vamos a captar toda su riqueza espiritual, ¿no? O sea, hay que leerlos de manera simbólica. Eso un fundamentalista no lo ha comprendido. ¿Me explico? Y entonces ellos siguen con sus ideas fijas, les da igual que la ciencia progrese, les da igual que el conocimiento progrese, ¿verdad? Pero no, de alguna manera, no, a ellos no les afecta. Ellos siguen pensando que la creación se hizo en 6 días y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, eso detiene la evolución porque el ser humano tiene que aumentar su comprensión espiritual, ¿no? Y el fundamentalismo o la rigidez, fíjate, el fundamentalismo o la rigidez mental tiende a proteger el conocimiento, pero no a mejorarlo. Porque claro, para mejorar el conocimiento tienes que primero abrirte a lo desconocido de alguna manera, ¿no? Una situación de pérdida de zona de confort, porque, claro, yo recuerdo cuando empecé a estudiar a fondo, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Y la astrobiología moderna y todo eso, la astrofísica, pues claro, me di cuenta que yo tenía que cambiar mi cabeza. Es que me estaban dando unos datos que me hacían cambiar mi cabeza. Claro que eso da un poco de miedo al principio, porque no sabes dónde vas a terminar, ¿no? Pero si quieres progresar, no te queda más remedio que hacerlo. Entonces, el ego siempre es miedoso porque sus necesidades son la seguridad y el control, ¿verdad? Y claro, un fanático busca esa seguridad y busca ese control. Por eso absolutiza reglas y costumbres. Sus activos son disciplina mental y control. Entonces, por ejemplo, un fundamentalista no ha comprendido que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre hecho para el sábado, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ese es el gran cambio, ¿verdad?, que un fundamentalista pues tiene que empezar a hacer. Y claro, cuando se prefieren las reglas mentales, ¿no?, al principio general del amor, pues te quedas a un nivel mental, no puedes crecer espiritualmente y no evolucionas, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa al fundamentalismo y el origen que tiene. Hay que comprenderlo y hay que saber, bueno, pues respetar a estas personas, ¿no? Porque incluso ya verás tú que en las relaciones humanas que tengas con los fundamentalistas, ¿verdad?, ellos intentan gestionar los conflictos a través del razonamiento lógico y la indiferencia, pero eso no es el amor. El amor es más expansivo, es más compasivo, ¿verdad? Y claro, el amor respeta la libertad y los destinos del otro, cosa que el fundamentalismo no hace nunca. ¿Me explico? El fundamentalismo impone los suyos, ¿no? No respeta la libertad y los distintos destinos de las personas, ¿no?
Gonzalo, si aprendiéramos a autoobservarnos, nos daríamos cuenta que en algunos momentos de la vida hemos caído en eso. Hombre, O claro. sea, porque cuando digo observarnos, ¿qué significa? Mm. Significa que cuando escucho algo diferente a lo que yo creo, si yo me observara a mí mismo y me diera cuenta mi reacción, no, mi reacción es, no Sí, puedo, o sea, de resistencia. sí, Un día entendí, mi amigo del alma, que yo no podía aprender si me resistía a escuchar. claro, Y empecé a dudar, ahí fue donde hubo un gran cambio en mi vida, empecé a dudar de todo lo que creía. claro, Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que es muy probable que la verdad uno no la tenga, claro. ¿cierto? Entonces me abro a escuchar. Y cuando me abro a escuchar y me dedico un poco de tiempo a investigar, a estudiar, empiezo a darme cuenta cómo empiezo a avanzar. Claro. Pero mientras que yo rechace algo porque es nuevo, como pasó en la época del Maestro Jesús, pues indudablemente voy a tener un freno inmediato hacia el desarrollo espiritual. Absolutamente, Cristian, eso es así. Y bueno, el problema, vamos a ver, una vez más, ¿cómo podemos corregir, ¿no? Este fundamentalismo, esta rigidez mental de la que todos tenemos un vestigio? Porque claro, como todos tenemos ego, hasta que ese ego no esté totalmente trascendido, siempre vamos a tener un vestigio de esto, ¿no? Porque esto es el ego, o sea, esto es, Sí, esto, claro. Entonces, una vez más, ¿cómo lo corregimos, no? ¿Cómo podemos sí, resolverlo, no? Pues mira, yo creo que podemos hacer algunas cosas, ¿no? Para estar pendientes de esto, ¿no? Como siempre, la solución a todo, y a esto también, es aumentar la comprensión espiritual, ¿verdad? Porque cuando tú aumentas la comprensión espiritual, lo primero que te das cuenta es que todo lo que es mental, ¿verdad? Todo concepto, toda idea, todo lo que es mental, tiene dos características, que es provisional, siempre provisional, tanto en su significado como en su valor. Porque claro, cuando te cambia la visión científica de la realidad, pues claro, el valor que le dabas a una idea antes ya no es el mismo que le das ahora, por ejemplo, ¿no? O cuando tienes una experiencia espiritual, pues claro, el valor que le podías dar a una idea antes no es el igual que el que le das después. O sea que cualquier idea, por definición, porque eso es la naturaleza de lo mental, ¿verdad? Es siempre provisional en su significado y en su valor. El que no entienda esto está un poco perdido, ¿no? Porque entonces, ahora, cuando esto ya se comprende, como tú bien dices, pues tú ya sabes que incluso las ideas que tú y yo tenemos hoy, por mucho que veamos que funcionan, por mucho que sean buenas, pero espero que dentro de 200 años puedan haber sufrido un cambio en su significado y en su valor porque seguiremos sabiendo más. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el poner esa etiqueta de provisionalidad a lo que tú y yo creamos en nuestras mentes es la primera piedra de la comprensión espiritual. No sé si me explico. Entonces, porque si aumentamos la comprensión espiritual, eso es lo primero que comprenderemos, ¿verdad? Entonces, además de aumentar la comprensión espiritual, para corregir el fundamentalismo, también es bueno ampliar el contexto mental, ¿verdad? Que también ocurre con la comprensión espiritual, ¿verdad? Pero tenemos que ensanchar el contexto mental, porque hay un refrán de la filosofía que dice que nadie puede pensar fuera de su contexto. ¿Ves? Tú, por claro. ejemplo, estoy seguro, claro, puedes intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Sí, sí, Nadie sí, somos conscientes de sí, la limitación de contexto que manejamos. Y sí, además, por ejemplo, una persona como tú y como yo, que nos hemos dedicado a intentar por lo menos crecer espiritualmente, si nos observamos, veremos que hemos ampliado mucho nuestro contexto mental. No sé si me explico, pero claro, tú has entrevistado a tanta gente, ¿verdad?, que ha aportado tantas informaciones y tantas ideas, ¿verdad?, que eso por necesidad te ha hecho ampliar tu contexto sí. mental, tus propias lecturas, tu propia comprensión de la realidad, ¿no? Entonces hay que expandir el contexto mental y entonces acabamos con el fundamentalismo, ¿no? Hombre, por último, hay dos consejos más que voy a dar para acabar con el fundamentalismo que son más concretos todavía, ¿no? Que aumentar la comprensión o que expandir el contexto. Uno es soltar el control. Wow.
tenemos que comprender espiritualmente que no soltar el control no es ni bueno ni malo, es absurdo. Porque el control lo tiene Dios, no nosotros, por mucho que nos empeñemos. La conciencia crea la realidad siguiendo unas leyes universales. Esas leyes universales las maneja Dios y no solo rigen la creación, como explicamos en su día cuando hablamos de las leyes, sino que además rigen la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, que tú y yo pretendamos tener control de algo no es ni bueno ni malo, es absurdo. Y claro, la comprensión espiritual te lleva a comprender eso y entonces se te hace más fácil soltar el control, porque hasta que un fundamentalista no suelte el control, no progresa. Otra idea que te puedo dar, sería la cuarta, ¿no?, para ayudar a salir del fundamentalismo, es aumentar nuestro sentido del humor. Qué bueno. Claro, porque el humor, como tú sabes, Cristian, recontextualiza todo, ¿no? Y reírse de uno mismo y perder el miedo al ridículo, eso es como un cuchillo contra el fundamentalismo, ¿no? Porque claro, el fundamentalismo, todos los fundamentalistas se toman muy en serio a ellos mismos, tienen siempre una gran preocupación por no hacer el ridículo, por no salirse de la norma, de la regla, y reírse de sí mismos les parece imposible. Mira, yo me acuerdo que un ejercicio que yo les sugería hacer a los que venían a verme y tenían un problema de fundamentalismo, era decirles, sé que te vas a reír, pero bueno, ahora sí lo digo, era decirles, mira, a una hora determinada del día, la que tú elijas, me da igual que sean las 12 de la mañana, las 3 de la tarde, las 7 de la tarde, la que tú elijas, pero a esa hora determinada tú tienes que parar todo lo que estés haciendo y ponerte delante de un espejo 2 minutos y reírte a carcajadas. O sea, eso para un rígido es imposible. No sé si pruébalo, ya verás. O sea, es decir, oye, mira, a las 3 tú dejas lo que estés haciendo, te pones y te ríes a carcajadas. Joder, qué dificultad para hacerlo, para un rígido. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Porque no le sale esa risa artificial, ¿sabes? ¿No? Tú practicas varios días hasta que ya te salga natural y no te tomes a ti mismo tan en serio, ¿no? Por último, fíjate una cosa que decimos Rafa Domingo y yo en el segundo libro, en Espiritualizarse, que es verdad, y es que claro, como todo está integrado, tú fíjate que las personas que tienen rigidez mental suelen tener además rigidez física. Claro. Entonces, por lo tanto, hacer ejercicios de flexibilidad, ¿sabes?, físicos, ¿no?, también ayuda, ¿no?, a soltar, porque claro, todos los cuerpos están integrados, ¿no? Gonzalo, lo que usted está diciendo, perdón que lo interrumpa, No interrumpes, es muy importante por lo siguiente, porque esto que usted acaba de decir, la ciencia ya lo ha venido estudiando y demostrando, ¿no? Con temas como bioreprogramación o biodescodificación, se dan cuenta que cuando van al médico y el médico empieza a examinarlo porque tiene un problema de rodilla, o sea, todas las articulaciones siempre generando afectación. Sí. Siempre encontramos una persona rígida de pensamiento. Claro, pero si es que es evidente, tú y yo siempre hemos dicho en estas conferencias, en estas charlas que hacemos, que la causación es descendente, no ascendente. O sea, claro, una persona rígida mental influye en la rigidez del cuerpo, porque la mente está en una dimensión más alta que lo físico, ¿no? O lo que mal llamamos físico, según Einstein. Y por lo tanto, las dimensiones superiores tienen una gran influencia causativa en las inferiores. Esto es lógico, esto es lo que de alguna manera en medicina se llama el efecto psicosomático, ¿no? Y entonces, claro, yo hablo con muchos médicos, amigos míos, muchos de ellos muy prestigiados, muy expertos, y siempre me dicen todos lo mismo. Me dicen, mira, Gonzalo, cuando era un médico joven, yo pensaba que todo lo iba a arreglar con técnicas, con medicinas, con intervenciones. No, dice, ahora no sé, después de tantos años de experiencia nos hemos dado cuenta que los problemas de salud siempre tienen un origen en la forma que el enfermo tiene de estar en la vida. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si arreglamos el estar en la vida de otra forma, muchas enfermedades desaparecen, ¿no? Simplemente porque son causadas por cómo pensamos o cómo, ¿sabes? O incluso, pues, claro, por el nivel de consciencia, por tantas cosas que influyen en lo de abajo, ¿no?
Y lo que tú dices es totalmente acertado y está súper comprobado. Por eso digo que también, que como tenemos que flexibilizarnos en todo, en la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, pues todo lo que nos ayuda a flexibilizarnos ayuda a la rigidez mental, claro. Sí, pensar que pues yo diría que todas las enfermedades que nosotros vivimos o esas afectaciones físicas que nosotros vivimos, Gonzalo, nosotros mismos las producimos, porque hoy en día, si hay una cosa maravillosa que está pasando, es que los médicos que han entrado en esta sintonía, Sí, cuando sí, usted va a visitarlo, usted le dice, doctor, es que me duele la rodilla, y empieza a hacer preguntas, ¿no? Para conocer la personalidad. No es que le esté diciendo, venga, hay que cambiarlo o que hay que operarlo o hay que... Sí, también eso lo revisan, sí, pero se dan cuenta que hay un origen de orden emocional. claro. Que nosotros mismos, porque es que aquí toda la vida le hemos echado la culpa a Dios. Sí, bueno, claro, sí, De todo. sí, claro, pero vamos a De- ver, si echarle la culpa, entre comillas, a Dios de todo tampoco es tan malo, siempre que comprendamos que Dios es amor y que claro, ese todo tiene un efecto pedagógico y amoroso para nosotros. Claro, claro. Y que todos los problemas que nosotros tenemos vienen de nuestra falta de unión con Él. O sea, en el fondo todo viene de nuestra falta de nivel de conciencia, que se traduce luego unos pensamientos de un tipo de otros, unas rigideces de un tipo de otros, que luego se traduce también en tener más emociones negativas de las que deberíamos tener. O sea, al final la causa de todo está en el nivel de conciencia y en nuestra necesidad de crecimiento. Entonces, Dios no es culpable de nada. Dios es claro. responsable de todo y causador de todo, pero con un propósito de amor y pedagógico hacia nosotros. Fíjate que incluso, por ejemplo, la gente que se enfada con otro, ¿no? Que tiene un conflicto con otra persona, yo siempre les digo, oye, mira, si te quieres enfadar con alguien, enfádate con Dios, que es el que ha causado todo esto. Ahora dime tú si tienes narices de enfadarte con Dios cuando sabes que es tu padre, que es amor y que todo lo que hace lo hace para que tú crezcas y para que tú te parezcas cada vez más a él y tú seas cada vez más capaz. Entonces, primero les redirijo arriba y una vez que ya se están dirigidos arriba, ya les quito la idea de que la otra persona es culpable, la otra persona es un instrumento en manos de Dios para que pase lo que tenga que pasar. ¿Digo? Entonces, ahora con Dios no te vas a enfadar, porque no es como si mi hijo se enfadara conmigo ahora que tiene 40 años, pues porque yo le castigaba 5 minutos cuando tenía 9. Se cogía unos enfados increíbles cuando eso pasaba y tenía 9 años. Pero ahora que tiene 40, me llegó a decir, ¿cómo sabe? ¿Por qué no me castigaste un poco más? Claro, es que cambió de punto de vista. Claro. Claro. Es que lo que estamos hablando, vamos de ese misma rigidez mental, como usted lo ha llamado, Gonzalo, ese fundamentalismo, nos lleva a nosotros a un estado que nos aleja del propósito divino. Claro. Cuando digo propósito divino, ¿cuál es? Pues ser felices. Si Crecimiento. yo, claro, el crecimiento, la evolución, la felicidad, el amar al otro, todo este proceso que es hermoso, pero cuando nosotros somos tan rígidos de pensamiento, Claro. pues vamos a tener conflictos con todo el mundo, que eso es una parte de lo que termina sucediendo, pero el conflicto mayor con nosotros mismos, porque lo decía hace unos días atrás, Gonzalo, vino una persona a mi casa muy querida, el esposo de una amiga que apreciamos y que es muy querido, ojalá esté viendo esto, y yo lo veía cuando él sufría porque alguien decía algo contrario a lo que él creía, pero para el momento de sufrir, ¿no? Que expresaba su pensamiento, que es legítimo, todo lo que sentía, el problema era que no se estaba dando cuenta el estado de sufrimiento que estaba viviendo, Claro. porque si yo me amo, no llego a ese punto. Claro, pero es que, verás, el rígido no puede darse cuenta de eso porque para el rígido eso es lo normal. ¿Me entiendes? Entonces, es difícil darse cuenta de ello porque además el rígido no es sensible ante el sentimiento ajeno, ¿no? Entonces, su vida está llena de sufrimiento propio, ¿verdad? Por resistencia a todo lo que no coincide con su punto de vista, ¿no? Y bueno, ¿qué es el sufrimiento? Resistencia mental a lo que ocurre. Entonces, el rígido es un especialista en resistencia y además es un especialista en reactividad, como tú bien dices. Pero claro, como el crecimiento espiritual nos exige esos famosos 3 ceros, ¿no? Que es cero sufrimiento, cero resistencia
y cero reactividad, pues el rígido pues va con retraso, ¿no? en esa evolución. Además, otra cosa que un problema grave para el rígido o para el fundamentalista es que el fundamentalista tiene ya unas grandes dificultades para abandonarse en Dios. Porque claro, él tiene que imponer su criterio, no el de Dios, no sé si me explico, ¿no? Y entonces el abandono en Dios, que es una forma de soltar el control, para un rígido se le hace muy difícil, ¿no? Y, por ejemplo, cuando es de servicio a los demás, pues un rígido va con la cuadrícula, las reglas, no sé, el procedimiento, ¿no? Y no hay arte, ¿no? En el servicio al otro, ¿no? De comprender su estado, de ofrecerle información que le pueda ayudar. Es un rígido, no lo puede hacer. Por eso los rígidos nunca pueden ser de servicio a gente de alto nivel de conciencia, ¿no? Porque, claro, porque la persona de alto nivel de conciencia sí captan, ¿no?, la ausencia de energía amorosa en el rígido. El rígido suele dirigir su servicio a personas de un nivel de conciencia más bajo o medio, que todavía necesitan reglas y normas y esto y aquello, ¿no?, pues para, de alguna manera, ordenar su conducta, porque el orden de su conducta no viene de su comprensión del amor, porque todavía no la tienen. Entonces, el fundamentalista ve su servicio limitado a personas de un nivel de conciencia más bajo, ¿no? Porque las personas a nivel de conciencia más alto, como tú o como Pablo Dors, por ejemplo, pues ya captasteis en esa anécdota que contaste, pues claramente pues una falta de amor, ¿no?, y una falta de energía amorosa, y por lo tanto esa persona ya no puede ser de servicio hacia vosotros. Sin embargo, en esa misma entrevista que tuviste con Pablo, pusiste también, él puso un ejemplo de lo contrario, no sé si lo recuerdas, pero te contó una anécdota suya, ¿no?, en Honduras, cuando él estaba de misionero allí, donde por lo visto nadie se casaba y todo el mundo estaba rejuntado y tal, y claro, y había que darle la comunión, ¿no? Y como el obispo de turno no tomó la misma actitud que tomó el otro sacerdote del cementerio, ¿no?, sino que le dijo a Pablo: tú no me preguntes y da la comunión. No te quiero decir, ¿no? Claro, eso es no rigidez mental. No sé si me explico. O sea, en esa misma entrevista tuviste como dos ejemplos buenos de qué era rigidez mental o fundamentalismo y qué no lo era, ¿no? Y bueno, te las recuerdo porque es que me parecieron buenos, y para qué vamos a inventarnos otros ejemplos cuando ya hay algunos que han estado presentados, ¿no?, en tus propias entrevistas con otras personas. Sí. Gonzalo, yo insisto en este punto porque es tan importante que todos lo asimilemos, siento yo, que es la autoobservación. Para mí ha sido un proceso muy importante en mi crecimiento. Ahora lo voy a colocar en este término para las personas que están con nosotros, que están ya como armonizadas con lo que hablamos. Es perfecto. Otros pueden estar llegando por primera vez, les damos la bienvenida. Cuando alguien dice algo que a mí no concuerda con lo mío, si yo tuviera esa posibilidad de darme cuenta cómo yo estoy alterándome, cómo yo estoy resistiéndome, cómo yo estoy en estado de sufrimiento y con ganas de atacar, ¿no? Y atacar es defenderme porque me siento amenazado. Si hiciéramos ese ejercicio de manera permanente, sobre todo en estos momentos, creo yo que había un punto de flexibilidad enorme, porque usted ha dicho tantas cosas maravillosas que siempre nos dice, pero hoy nos habló de los 3 ceros, que un día ampliaremos este tema, ¿no? Cero sufrimiento, cero resistencia, cero reactividad. Y cuando logramos estos 3 ceros, wow. Ya está trascendido el ego. Ya está. Si logras esos 3 ceros, wow. Tienes el ego trascendido. Porque el ego no permite eso. El ego no permite cero sufrimiento, sobre todo no permite cero resistencia ni cero reactividad. Además, lo que estás diciendo es así. Si nos observáramos cuando nos ocurre eso, lo primero que veríamos es que nos pasa lo mismo que cuando nos sentimos amenazados por un león. O sea, lo primero que ocurre, tú lo vas a notar, es que los latidos del corazón aumentan en velocidad. Se segrega adrenalina. ¿Me explico? Y el cerebro reptiliano entra en acción. Porque, claro, estamos sintiendo una amenaza.
nuestra capacidad de razonar disminuye inmediatamente, porque el cerebro reptiliano, que es la primera capa del cerebro, ha tomado control de nuestros procesos mentales al sentir una amenaza, ¿verdad? Esto, bueno, a ver, los fundamentalistas son los que se escandalizan, ¿ves? ¿Acuerdas del Evangelio cuando los escribas o fariseos se rasgaban las vestiduras con lo que decía Jesús y esas cosas, ¿no? O sea, el fundamentalista tiene la capacidad de escandalizarse, ¿verdad? Claro, si yo no soy fundamentalista, yo puedo estar muy seguro de lo que pienso, de mi visión de la realidad. Además, estoy bastante seguro porque he comprobado los frutos, he comprobado que funciona, he tenido la experiencia, no estoy hablando solo de teorías mentales, estoy hablando de comprensiones espirituales que funcionan, ¿no? Pero si una persona dice una cosa totalmente opuesta a lo que yo pienso, a mí eso no me afecta. Primero, hay que respetar que otras personas tengan otras ideas. Segundo, ¿en qué me amenaza a mí eso? No sé si me explico, ¿por qué me tengo que sentir amenazado? O sea, ni escandalizado. Oye, pues fenomenal. Lo más que puedo hacer es preguntarle, oye, ¿tú te has asegurado que esas ideas funcionan? ¿Que tienen frutos? ¿Te has asegurado? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, le pregunto, pero no me escandalizo. No sé si me... Y tampoco tenemos que entrar en discusiones mentales con los fundamentalistas, porque eres el terreno que a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? O sea, simplemente hay que hacerles preguntas. Yo cuando me encuentro con un rígido, me gusta mucho preguntarle, ¿sabes? Oye, ¿y qué frutos has sacado de esto? ¿Y cómo te sientes con la manera que piensas? Y cuando lo pones en práctica, ¿qué ocurre? Y cuando intentas ser de servicio a otro, ¿cómo lo haces? O sea, preguntarles, porque a veces cuando les preguntas, o sea, tú no puedes cambiar a un rígido desde fuera. Tienes que tener la habilidad de que él se cambie desde dentro. Entonces, para que él se cambie desde dentro, muchas veces es bueno hacerles preguntas. Es como cuando tienes un hijo adolescente, que los has tenido, y yo también. Algunos son más rebeldes que otros y me dijo, oye, me quiero hacer un tatuaje y ponerme un piercing y tal. Fenomenal, hijo, haz lo que te dé la gana. Pero ¿por qué quieres hacer esto? ¿Qué buscas con esto? ¿De qué manera te da placer? O, ¿sabes? O, ¿cuál es el propósito? ¿No? Entonces, yo he visto que muchas veces a través de las preguntas a otro, le das a ese otro la oportunidad de que él razone en sí mismo, ¿no? Y solo se va a cambiar el desde dentro. Por lo tanto, mi consejo cuando tengas que relacionarte con fundamentalistas es que no les lleves la contraria, porque entonces no hay nada que hacer. ¿Me explico? Es simplemente que les hagas preguntas. Sí, y yo diría, Gonzalo, que no Sí. solamente no llevarle la contraria, sino darle la razón. También, Porque, claro, sí, sí. porque esa es otra forma, ¿no? Sí. Cuando uno le da la razón y una persona dice cierta cosa y uno dice, y que tiene usted razón. Yo lo que pienso que Yo eso... pensaba Sí, así sí. como usted pensaba, Claro, claro, pero, claro, ¿no? pero tal. Pero otra cosa, a mí lo que me gusta decirles, claro, porque si les digo, usted tiene razón, de alguna manera no estoy diciendo la verdad, porque sé que no tienen razón y además porque no funciona, ¿me explico? Sí, Pero lo que sí les puedo decir es, yo comprendo que desde su punto de vista usted tiene toda la razón. claro. No, y cuando decía la razón, Gonzalo, es por algo que es lo siguiente. Sí, Es porque cuando yo logro traer a mi cancha, claro, ¿no? A mi terreno, a la claro, persona, y no que cuando un comentario yo me separo de la persona y entro en confrontación, claro. los ánimos bajan cuando uno le dice a la persona, oye, usted tiene razón, sabe que sí, usted tiene razón. Cierto que sí, sí, a mí Sí, me pasaba lo mismo, claro, porque es que mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a investigar eh, eh, y reforzaba cierta idea, me di cuenta, pero un día me pasó esto. Ese pero, el sí, fundamentalista lo escucha cuando uno no entraba en confrontación. Y ese cierto. pero me permite a mí decirle, mostrarle otra cara Otra cara, de claro, lo que yo vi, que es probable que él diga, oiga, ¿será que sí? claro. ¿No? Sí, Pero porque no entré en confrontación, sino que le di la razón, sí. me dio la apertura y luego le di el porqué de ese nivel de cambio. Totalmente, totalmente. Estás diciéndolo perfectamente, entre otras cosas porque fíjate, cuando confrontamos a un fundamentalista, lo que estamos haciendo es imponer nuestro ego sobre el de él.
Oye, claro. mira, tú no tienes razón, yo sí tengo razón, lo tuyo no funciona, lo mío sí funciona. Vale. Ahora, si no le el servicio tiene que tener cero energía de confrontación o no funciona. O sea, el servicio es no confrontacional. Entonces, usando tu técnica me parece maravillosa. La técnica de decirle desde tu punto de vista tienes toda la razón, es la misma al final, Sí, porque claro, yo digo, yo muchas veces yo uso esto, ¿no? En mis sesiones con la gente y le digo, no, si yo te comprendo, digo, porque yo he sido capitán general eso. de tener el problema que tú tienes. O sea, es que, o sea, no te puedo Claro. comprender mejor porque mira, esto y esto y esto y esto es los Sí, frutos que tenía. Cuando cambié tal y cual y vi esto y aquello, pues mis frutos mejoraron y tú considéralo por sí. ¿Entiendes? Yo solo te cuento mi experiencia. Nadie se enfada cuando le cuentas tu experiencia. La gente se enfada cuando le confrontas. Por lo tanto, claro. lo que tú has dicho es utilísimo para la relación con el fundamentalista. Sí, yo he visto eso, lo he puesto en práctica muchas veces Sí, sí. y me funciona en el sentido de que la persona está esperando que le diga a usted algo para generar una controversia o una pelea y Sí, cuando de pronto se encuentra con que uno le dice, sí, tiene usted toda la razón. sí, sí. Sí, tengo la razón, sí la tiene, ya bajo la guardia. Claro, Cuando baja la guardia, yo le empiezo a explicar, ¿no? claro. Mire, a mí me pasaba lo mismo hasta que descubrí, entendí, mi vida cambió aquí, papá. Y yo no sé si para usted vibre esto, pero yo lo entiendo perfectamente y por eso le respeto lo que usted piensa. Ya. Y Perfecto. ahí se genera una sana comunicación que puede llevar a la apertura, porque se hace bajo el amor, más no por la confrontación. Así es. O sea, no tengo más que añadir, Cristian, porque lo has explicado perfecto. Esa es la manera de servir, no hay otra. Porque cuando hablamos del servicio en una conversación que tuvimos hace poco, ¿no? Claro, la primera herramienta del servicio es el respeto. Entonces, primero que tienes que sentir un profundo respeto por la persona y darle el derecho a que piense como piense y respetar su libertad y respetar su destino. Ese alma ha venido a trascender la rigidez mental. Y por lo tanto, bueno, pues ese es su trabajo, esa es su dificultad, por eso ha cogido la personalidad que ha cogido, por eso ha cogido la genética que ha cogido, ¿no? Y tiene que trascender esa rigidez o ese fundamentalismo, ¿no? Y tenemos que acompañarle en el proceso, no imponer nuestro ego, porque efectivamente, siempre que es precisamente el fundamentalista es el que intenta imponer. Claro. Él intenta dominar todas las relaciones, ¿no? Porque él cree que el único camino posible es el suyo y todo lo demás no funciona, no es verdad, no es válido, ¿no? Pero claro, el fundamentalista nunca examina sus ideas a la luz de los frutos. Eso no lo hace. ¿Me explico? Entonces tienes que también preguntarle por los frutos. Oye, ¿y tú con esto que dices, que tienes razón, pero ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Sufres a veces? ¿No sufres? Sí, Porque claro, yo recuerdo que yo pensaba así y eso a mí me producía un sufrimiento y un tal, y lo corregí de esta manera, pensando de otra manera sobre esto, sobre aquello. Sí, sí, es el camino, no hay otro. sí, mi querido amigo estaba pensando aquí, por eso me reía, que de pronto uno puede pensar que el otro es un fundamentalista y resulta que uno también, ¿no? Hombre, claro, sí, sí, Porque, porque uno se encuentra frente a alguien que uno dice, pero ¿qué está diciendo? sí, sí. ¿No? Y ahora aparece un fundamentalista, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, acertado, que de acertado no tiene, Pero porque ahora quieren imponer lo que cree. ahí es donde entramos en el ego espiritual, ¿no? Que por eso te decía que tiene un matiz diferente que el fundamentalismo, ¿no? Porque esto del ego espiritual es un tema complicado. Verás por qué es complicado. Porque es el último ego que hay que trascender. Y claro, y fíjate, la única herramienta para trascender el ego espiritual es la humildad. Pero hay que comprender qué es la humildad, porque es que la gente a veces no comprende bien qué es la humildad, ¿no? Y confunde la humildad pues con otras cosas que no son humildad, ¿no? Fíjate, una de las definiciones de humildad que a mí más me han gustado, ¿no? Que leí, ¿no? De un maestro espiritual, él decía, la humildad es la verdad. Y dices, a ver, ¿cómo voy a comprender esto? La humildad es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, lo he dicho en bastantes también charlas y conversaciones, ¿no? Que he tenido.
vamos a ver, tú imagínate que, siempre pongo el mismo ejemplo, tonto, ¿no? Pero tú imagínate que Rafa Nadal, que sabes que es un tenista de nivel mundial, ¿no? Que ha ganado 22 Grand Slams, o sea que pues está considerado como quizá uno de los 2 o 3 mejores tenistas de la historia. Claro, si Rafa Nadal pretendiera ser humilde diciendo, oye, yo es que como juego tan mal al tenis, vamos a ver, eso no es humildad, eso es estupidez. ¿Me Sí, explico? sí, sí, Bien. La verdadera humildad, por eso digo que la humildad es la verdad, ¿vale? Entonces, una persona de alto nivel de conciencia debe saber y sabe que tiene un alto nivel de conciencia. Eso nadie lo ignora. O sea, Teresa de Calcuta, Gandhi, Buda, por supuesto Jesús, ellos ya saben que tienen un alto nivel de conciencia, entre otras cosas porque ven sus frutos y sus resultados y su estado de paz y su comprensión. Es más, saben que ellos pueden enseñar a otros y otros no le pueden enseñar a uno. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, no es falta de humildad saber cuál es tu nivel de conciencia y dónde estás parado y dónde estás en el camino, ¿no? Vamos a ver, sería falta de humildad si creyeras que eso es solo mérito tuyo. Ahí es donde está el ego espiritual, ¿ves? Que te consideras especial, que te consideras superior, pero no ya por tu comprensión espiritual, porque a lo mejor tu escuela espiritual es la única y la mejor de todas, ¿no? Eso es ego espiritual. Pero cuando tú sabes que tú estás más avanzado que otros, porque es evidente, no sé si me explico, ¿no? Tú te acuerdas porque otros buscan conversar contigo, porque les ayudas con las cosas, porque puedes explicar cosas que otros no han entendido, pero tienes que saber que eso es una gracia de Dios, que eso es un don, o sea, que sin Dios eso no es posible, y además que tú no eres mejor que nadie, porque lo que tú nunca sabes es que a lo mejor ese alma a la que tú estás enseñando va a ir mucho más rápido que tú. Lo que pasa que, oye, empezó el camino más tarde y claro, siempre digo lo mismo, un nieto mío de 3 años, por muy listo que sea, todavía no puede discutir conmigo filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero yo no puedo de eso concluir que yo soy mejor que mi nieto. Ya veremos cuando mi nieto tenga 66 años si es mejor o peor que yo. Pero claro, llevamos distintos caminos recorridos y además, por mucho nivel de conciencia que cualquier persona crea tener, pues eso comparado con un ángel o con un arcángel o con Dios mismo, pues es ridículo, ¿no? Con lo cual siempre hay alguien que está más avanzado que tú y alguien que está menos avanzado que tú, porque han empezado el camino más tarde o más pronto cuando Dios ha dispuesto crear el alma, ¿no? Y por lo tanto, esa humildad, ¿no? De saber que, nunca sabes si otro es mejor o peor que tú, porque no sabes cuánto tiempo lleva, ¿sabes?, recorriendo el camino y cuánto llevas tú, pues ya te lleva la humildad de decir, mira, yo le doy gracias a Dios de estar ahora donde esté, pero sé que me queda mucho y sé que ya he recorrido mucho, ¿no? Y no hay nada que el otro haya hecho, sentido o pensado que no lo haya hecho yo previamente o no estaría aquí, ¿no? Entonces los demás no son ajenos a mí, sus procesos no son ajenos a los míos. Pero como nosotros solo recordamos un curso, o sea, digamos, no somos conscientes de muchas veces de cursos pasados y mucho menos de cursos futuros, pues no podemos juzgar. Y esa es la humildad, ¿no? Es decir, yo nunca considero que otra persona es peor que yo. A lo mejor puede ser que una persona esté menos avanzada en el camino, pues porque, entre otras cosas, empezó más tarde, pero ¿y si va más rápido que yo? No sé si me entiendes. Entonces, esa es la humildad que te lleva a deshacerte del ego espiritual, ¿no? Si, claro, si porque tengas una comprensión espiritual producto de que tu alma ya es más madura, tiene más experiencia, ha hecho más cursos, eso te va a hacer considerarte superior a los demás, pues eso es el ego espiritual y es un gran error espiritual y solo se cura con la humildad. Pero cuando hablamos de humildad, no caigamos tampoco en falsas humildades. No sé si digo, porque eso tampoco sería, no sé si me explico, ya, por ejemplo, una persona como tú, oye, evidentemente tienes un desarrollo espiritual muy superior a la media. Y eso lo tienes que saber, porque es así, y además porque la gente te lo dice. No sé si me explico, ¿no? Y busca ¿me entiendes? Tus enseñanzas, tu tal, fenomenal. Pero eso no debe llevarte a considerarte ni una persona especial, ni a pensar que eso es mérito tuyo solo. Porque claro. sin la gracia de Dios, pues nadie superamos el ego. Pero cuando digo Esa nadie, es, nadie, ¿sabes? esa es la parte fundamental, Gonzalo.
la gratitud, el Claro, reconocimiento de la gracia de Dios, claro, el estar uno siempre muy consciente de que nada pasa, claro, ¿cierto? Si no es con su compasión, con su amor. claro. O sea, tener eso tan presente siempre, ¿no? Ya se acabó el Siempre. ego espiritual, eso te destruye el ego espiritual. A partir de ahí no tienes más problema de ego Sí, espiritual, claro. creo que lo he compartido aquí estando juntos, mi amigo, y es, nosotros vamos como familia a almorzar, a comer, lo que sea, y por lo regular, pues yo asumo la cuenta y cuando pago, la familia me dice, papá, gracias, no, Sí, mi sí, amor, gracias. Y yo sí, sí, siempre respondo lo mismo. sí. Gracias a Dios que nos invitó a todos. Claro, Me claro, invitó a mí también. claro. Es que sí, Porque no es que yo esté pagando, es que nos invitó a todos y eso es una claro, gran bendición. claro. Ahí es donde empieza uno a hacer conciencia y si lo aplicáramos en cada área de nuestra vida, Claro. todo sería diferente. Mira, una cosa que también te va a llevar a destrozar el ego espiritual rápido, ¿no? Es cuando tú comprendes que, que tú no haces nada. O sea, Sí, que tú, o sea, ninguno tenemos la fuerza de conmover o convencer a otro si no fuera por la gracia de Dios en el otro, que le abre la mente, que, ¿sabes decir? Entonces, yo, mira, a mí me pasa muchas veces, este ejemplo que tú has puesto con la comida, ¿no? A mí a veces me pasa con las sesiones individuales que tengo con la gente, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones pues la gente se considera que ha sido ayudada, que se va de otra manera a la que vino, que ha comprendido, que ha transformado su mente, su vida, lo que sea, ¿no? De la solución al problema, ¿no? Y me da las gracias, ¿no? Por, oye, muchas gracias porque me has... Digo, no, no te equivoques. Las gracias se las das al de arriba, porque a ti te ha pasado esto porque tú eras correspondiente por ley con que ya te pasase esta comprensión, no sé si me explico. Y el universo siempre tiene plan B, y si no es Cristian el instrumento, o es Gonzalo, o es Pablo Dors, o es el que sea, eso es lo de menos. Porque el universo siempre tiene plan B. ¿Qué pasa si Gonzalo ese día se levanta con dolor de cabeza o yo qué sé y no puede tener la sesión? ¿Qué te crees? ¿Que el universo no te va a dar la comprensión igual a través de otro instrumento cuando tú ya has el derecho correspondiente? Entonces no se lo agradezcas tanto al instrumento, agradecelo a Dios. No sé si me explico, ¿no? Y eso hay que comprenderlo. Entonces, cuando tú ya comprendes profundamente eso, has matado el ego espiritual, porque ya sabes que tú no eres el actor de nada y no eres especial en nada. Eres simplemente un instrumento en manos de Dios que Él usa como usa a otros, ¿me explico? Para hacer ciertas cosas y de ahí no pasas, no sé, de momento, no sé, me explico, ¿no? Entonces, no te consideres especial porque, aunque tú sepas, porque no puedes no saberlo, que tu comprensión espiritual es superior a la media, porque eso es obvio. No sé si me entiendes. sí, sí. Y ahí sucede algo que es maravilloso. Entre más yo siento que soy especial y Sí. dirigido desde el ego, más pruebas voy a tener que me van a demostrar que no lo soy. Hombre, el Porque universo. voy a estar de confrontación en confrontación, de disputa en disputa, porque voy a decir esto con mucho amor y respeto. Una persona que vive criticando, 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 bueno, eso ha pasado en algunas ocasiones, Sí, y dice, es que yo creo en el amor de Dios, entonces uno le puede preguntar amorosamente, disculpe usted, ¿a qué iglesia va? ¿Por sí. qué? ¿O no? Para no ir, porque no le han enseñado el no juzgar. Claro, Sí, o sea, yo no me puedo sentir tan mejor que el otro claro. cuando todo el tiempo estoy condenando, juzgando, señalando, pero me siento mejor, ¿no? Yo soy el que tengo la razón. Wow. Wow. Bueno, pero eso es muy fácil. Mira, el crecimiento espiritual siempre produce frutos. Eso lo han dicho los grandes maestros. O sea, no yo, yo soy un idiota, ¿no? Comparado con estos grandes hombres, ¿no? Y yo recuerdo el Evangelio que a Jesús le preguntan eso, oye, ¿cómo distingue una buena idea de una mala idea, un buen profeta de un mal profeta? Y él dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, observemos los frutos internos y externos que tenemos que tener si nos desarrollamos espiritualmente. A ver, los tres frutos internos. Tenemos más paz, tenemos más espíritu de servicio, tenemos más felicidad o no. Pues si no tenemos esos tres frutos, lo que estemos pensando, creyendo o haciendo no funciona. Y ahora los externos. Tenemos adaptabilidad al medio, tenemos buenas relaciones, porque claro, los rígidos no tienen buenas relaciones, ¿verdad? Tenemos salud, tenemos abundancia. Entonces, pues, vamos a observar todos esos frutos, ¿no? Y entonces diremos, oye, pues si todos esos frutos van avanzando, pues yo voy por buen camino.
pero jamás, es que es lo que nos han dicho los maestros, que observemos, no sé si me explico, para ver cuál es nuestra evolución. Claro, si tú eres una persona que tiene muchos problemas de relaciones, por ejemplo, tienes que preguntarte por qué. Y claro, la rigidez mental es muchas veces la razón del por qué. El juicio es la razón del por qué. Y tenemos que recordar aquí que no podemos juzgar, pero sí tenemos que evaluar. Porque claro, si no evaluamos, entonces ¿cómo podemos pensar o saber que es mejor ser Cristo o Buda que Pablo Escobar? O sea, tenemos que evaluar. ¿Cuándo entramos en juicio y no en evaluación? Y esto lo repito una vez más porque es bueno. Cuando a esa evaluación que es necesaria le ponemos una carga emocional propia. Ahí es donde estamos juzgando. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, Cristian, tú disciernes rápidamente cuando una persona tiene o no tiene comprensión espiritual. Eso lo disciernes. Eso se nota, además te lo noto en tus programas, en tus entrevistas, lo noto, que tú lo disciernes. Pero no lo juzgas. Respetas al otro. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque no le estás poniendo una carga emocional propia. Eso se te nota en las entrevistas. O sea, yo he visto muchos de tus programas que me encantan, ¿verdad? Y se te nota que tú evalúas, pero no juzgas. Por eso, o sea, y tú ya decides cuándo repites, cuándo no repites, cuándo tal o cuándo cual. Pero no veo en ti juicio, aunque sí veo evaluación. No sé si me explico. Y por eso sé que estás en el camino correcto. Entonces, eso cuesta aprenderlo, cuesta, es un ejercicio que estoy seguro que te ha llevado algunos años practicar, pero es la solución al problema, ¿no? Porque claro, si no evalúas, pues caes en el relativismo, ¿no? Todo es igual. No, todo no es igual, porque en el universo son procesos jerárquicos, no sé si me explico, ¿no? Pero no le metamos carga emocional y ya está, así ya no juzgamos. Sí, sí. Ay, mi amigo, son tantas cosas y tantos temas y tanto, aquí sigue mi mente generando por allá ideas y conceptos de qué podemos seguir haciendo, porque cuando estamos hablando de todos estos temas y logramos nosotros salir de esa cárcel del apasionamiento, de esa cárcel de esa rigidez mental, lo que nos espera a nosotros es un mundo maravilloso. Sí, Es sí, sí. increíble, es Sí. increíblemente hermoso pasar de ser una persona apasionada de querer tener la razón a una persona en que uno dice, ya entiendo, todo está bien. O sea, es Claro. un proceso, pero vivir ese proceso indudablemente es el mejor regalo que uno mismo puede llegar a darse. Y es el regalo que precisamente usted nos está haciendo semana tras semana. Ya vamos hoy en el encuentro, creo que 2021. Sí, bueno, pues, sí, sí. Sí, y eso ha generado muchos cambios en las personas. Sé que el programa de hoy, el encuentro de hoy, yo invito a todas las personas que están conectadas con nosotros a que ustedes vuelvan y lo vean, lo interioricen, lo comprendan. Y la vida en su sabiduría, mi querido Gonzalo, si tenemos mucho para aprender, muchos maestros van a aparecer. Hombre, claro, Pero claro. en la medida en que más vamos avanzando, muchos entrenadores, como lo llama usted, muchos entrenadores van desapareciendo. Y va a Claro, llegar un momento en que el entrenador ya no tiene que estar, porque ya entendí. ya no lo necesitas. Mira, si, no, si nada te quita la paz, ya no tienes entrenadores. ¿Para qué? Acuérdate que la sabiduría es muy eficiente y que Dios no malgasta ni tiempo, ni energía, ni eventos que no tengan un valor pedagógico. Nosotros tenemos entrenadores en la vida cuando todavía hay asuntos que nos pueden quitar la paz y entonces esos entrenadores nos fuerzan a enfrentarnos con esos temas que nos quitan la paz. Como tú muy bien has dicho, el día que ya nada te quite la paz, ya no te necesitas entrenadores en la vida. ¿Para qué? Si nada te va a quitar la paz. Y entonces ya te conviertes en una persona de servicio a los demás, pero no tienes entrenadores tú, ¿no? Y por lo tanto, la paz interior es el activo más importante que tenemos que proteger. Y tenemos que aprender a conservarla. Y solo se llega a esa paz interior imperturbable a través de estos 3 ceros que hemos comentado, ¿no? Sí, Y ya está. Y entonces, esto es comprensible. Claro, hay mucha gente que me dice, no, no, Gonzalo, si comprendo lo que estás diciendo. Y dice, para que es más fácil decirlo que hacerlo.
Y digo, claro, claro, siempre es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, Pero si no se dice, no sabes hacia dónde trabajar para hacerlo. Entonces, por claro. lo menos vamos a comprender, luego ya nos entrenaremos, ¿verdad? Que es la segunda parte del crecimiento espiritual, el entrenamiento. Pero si no lo comprendemos, no sabemos hacia dónde entrenarnos, ¿no? Con lo cual, vamos a entrenarnos hacia esos 3 ceros, ¿vale? Y al principio no será fácil, claro que no, pero bueno, si quieres aprender a tocar el piano, pues tampoco es fácil al principio, ¿eh? Sí. Entonces, sí, sí. Y bueno, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y ya está. Sí. Y hay que entrenarse. Pues mi amigo querido, ya tenemos el tema para nuestro próximo encuentro. Ok. Dímelo ya, y así me preparo y a lo mejor se lo Los, pongo un ejemplo que. los 3 ceros, porque Ah, eso los es 3 ceros, perfecto. Sí, sí, supremamente sí, contundente. sí, sí, eso es muy contundente. Supremamente contundente. Yo voy a hacer ahora aquí en el equipo, en el computador, una hojita para imprimirla y colocarla aquí, Sí, sí. siempre para verla, porque es que es maravilloso. Cero sufrimiento, cero resistencia, cero reactividad. ¿Y cómo podemos entrenarnos para ello? Pues Sí. ya, Pues sí. eso, el próximo programa ya tenemos tema, porque ese sí que es importante. Y Wow, pero sobre todo los tres, decirlo, el solo expresarlo, el solo decirlo, ya tiene un contenido muy grande. sin Cero duda. sufrimiento, cero resistencia, cero reactividad. Ya ahí hay un contenido hermoso. Sí, Lo sí. logro interiorizar y el salto cuántico en mi evolución espiritual es maravilloso. En la próxima conversación que tengamos, si quieres, me parece muy bien. Vamos a ver cómo se entrena uno en eso, Buenísimo. eh, qué cosas hay que hacer para conseguirlo y cuáles son las dificultades que vamos a encontrar por el camino. Y yo creo que esto le puede ayudar mucho a mucha gente, claro que Sí. sí, los famosos 3 ceros. Oye, Pues como estamos llegando al final del sí, programa y no señor. quiero extenderme más para nada, porque tú tienes tus horarios y además están muy bien puestos por muchas razones, porque además tampoco se trata de aburrir a la gente tanto, ¿no? Es mejor las píldoras. Pero bueno, dicho eso, sí me gustaría agradecer a tantos oyentes, ¿no? de nuestro programa que tuvieron la delicadeza, ¿no? de mandarme mensajes de felicitación por el cumpleaños. Y yo quiero que sepan que yo sentí una enorme energía positiva que me llegaba de toda esa gente, o sea, lo sentí, ¿no? Y eso, como siempre, me ayudó y me ayuda. Y se lo agradezco mucho y les agradezco su delicadeza y su buena intención, ¿no? Y no quería dejar de decirlo en la sesión de hoy, ¿no? No, mi querido amigo, usted sabe que todos lo queremos un montón. Yo a la cabeza, ahí sí mi ego se posiciona, porque hay muchas cosas por agradecer y bueno, si Dios nos lo permite, aquí estaremos jueves tras jueves. Habrá de pronto en algún momento que no se pueda, pues será comprensible, pero este encuentro se ha convertido para muchas personas en ese alimento maravilloso para su vida y de forma muy especial también con 8 días para llevar a la práctica, ¿no? Porque Claro, no es solo estar, sino vamos a practicar, vamos a aprender, vamos a crecer, porque todo el conocimiento que Gonzalo ha tenido para su vida lo está compartiendo para todos nosotros sin ningún tipo de limitación. Esto es lo mejor que yo tengo, aquí está para ustedes y hay que aprovecharlo. Por eso siempre le agradeceremos todo, su forma de ser, su manera de querer a las personas, de ayudar, de querer servir, siempre. Y bueno, y desde arriba que todo se siga orquestando como hasta hoy para que esto continúe por un buen tiempo. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Muchas ya. gracias. Eh, aquí siguen enviándole felicitaciones de cumpleaños. Bueno, no se preocupe, ya pasó, pero que de verdad que tienes personas extraordinarias, de una gran Sí, un delicadeza, grupo lindo. y quiero que sepas que yo he sentido esa energía que me mandaban, ¿no? Y que se le agradezco mucho porque, claro, es una gran potencia para yo poder también seguir Sí, avanzando, recibir sí. tanta buena vibración, ¿eh? Mucho, mucho cariño y mucho agradecimiento de todas las personas. Pues mi amigo del alma, si Dios nos lo permite, el próximo jueves hablaremos de esos 3 ceros. Muchas gracias por todo lo compartido hoy. Como siempre, mi gratitud, mi respeto, mi admiración y mi cariño. Muchas gracias. Gracias a vosotros todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Ya saben que los jueves con Gonzalo es a las 12 del mediodía.
porque las personas empiezan a preguntar a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, ¿qué pasa? ¿No hay programa hoy? Sí, no, Claro que sí. sí, es que es jueves y los jueves vamos a mediodía, a las Ok. 12 del mediodía. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño, gracias por estar acá, porque ustedes son la base fundamental y el propósito fundamental de poder hacer lo que se hace día tras día. Gracias por su cariño. No me puedo despedir de otra manera diferente que recordarles a todos ustedes, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones.